A la medida de Cristo debemos ser. Confiar en su poder, vivir y ser como Él, debemos serle fiel. A la medida de Cristo debemos ser. Amar como Él amó, vivir en humildad, debemos perdonar. Debo ser como mi Señor, debo hablar como Él habló. Debo ser y parecerme cada día más y más. Debo actuar como Él actuó, con compasión y con bondad. Debo ser y parecerme cada día más y más. A la medida de Cristo debemos ser. Confiar en su poder, vivir y ser como Él, debemos serle fiel. A la medida de Cristo debemos ser. Amar como Él amó, vivir en humildad, debemos perdonar. ¿Te has pillado alguna vez deseando aprender algo a fondo, pero sin perder tiempo? Ya sabes, de una forma eficaz, sobre todo si tienes que enseñar o guiar a otros. Bueno, pues estás en el sitio adecuado porque hoy nos vamos a sumergir en un tema súper interesante, nada menos que los principios de la enseñanza de Jesucristo. Y para esta inmersión contamos con un documento que se titula Agárrate, Enseñando como Cristo Fe, Casi nada. de la Iglesia de Cristo Seminario Nacional, elaborado por Jorge A. Navidad para este año 2024. O sea, recién salido del horno. Exacto. Oye, y no sé si alguno de vosotros estará pensando, bueno, ¿y esto a mí qué? ¿Qué tiene que ver conmigo si yo no me dedico a la enseñanza religiosa? Pues mucho, la verdad. Porque este análisis no va de religión en sí, sino de esos principios básicos, de esas ideas atemporales, de cómo guiar de forma eficaz, cómo comunicar bien, cómo ayudar a que la gente cambie de verdad. Y eso, oye, eso sirve para cualquier cosa, ¿no? Tanto si compartes tus conocimientos como si ayudas a otros a crecer. Y lo mejor es que te vas a llevar esos momentos, Ajá. sin acabar saturado de información. Totalmente. Nuestra misión aquí es ir al grano, descubrir qué hizo de Jesús un maestro tan excepcional y cómo tú, sí, tú, puedes usar esos mismos principios en tu aprendizaje y en tus relaciones con los demás. Exactamente. Y antes de empezar, una cosita importante. Hoy vamos a hablar en español, en castellano, para ser más precisos, como nos pidieron. Así que ponte cómodo y acompáñanos en esta aventura. Vamos allá. Bueno, texto empieza reconociendo algo fundamental. Enseñar como Jesús no es moco de pavo, es un reto considerable. Ya, no es fácil. De hecho, cita Lucas 6.40, la versión en NTV, que dice, el alumno que completa su formación llegará a ser como su maestro. Buah, qué fuerte, ¿no? Un ideal muy potente. Pero el texto ya nos avisa de que hay varios motivos por los que es difícil emular a Jesús al 100%. Claro, para empezar, su figura es complejísima. No era solo un maestro, era profeta, sanador, el Hijo de Dios. Su enseñanza estaba regada en su divinidad, en su relación personal con el Padre. Eso le daba una autoridad moral y espiritual, digamos, inimitable. Imposible de copiar, sí. Y luego está lo nuestro, nuestra naturaleza humana, ¿no? Esa tendencia que tenemos a desviarnos del buen camino. Y también que su mensaje iba mucho más allá, buscaba una transformación total de corazón y de vida, un cambio radical que no tiene nada que ver con la educación de hoy en día, que se centra más en la información que en otra cosa. Totalmente. Y no podemos olvidar los escenarios tan diversos donde Jesús enseñaba. Sinagogas, al aire libre, en casas, usando parábolas, ejemplos de la vida cotidiana. Adaptar esos métodos hoy en día también es un desafío, ¿eh? Sin duda. Pero el texto también nos da un empujoncito, nos anima. Dice que aunque no podamos imitarlo al dedillo, sus principios sí que nos pueden inspirar para enseñar mejor, para reflexionar más a fondo sobre lo que hacemos, sobre todo en la iglesia. Exacto. Y para entender esa tarea mejor, el texto nos lleva a Efesios 4.11-13, la versión en BLLA. Ahí se define la misión que Cristo dio a los maestros. Aquí es donde se pone interesante la cosa. Se analizan varios términos griegos que son clave para comprender el pasaje. Tenemos tribomi, que significa dar. Ekageltis, evangelista, poimean, pastor y, claro, didáscalos, maestro. También están pas, que indica dirección, hacias, cachartismos, equipamiento, obra, diácon, servicios y con edificación. Es fascinante ver cómo estos términos se conectan para definir la misión. Habla de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y todo con un objetivo, una dirección concretos. Exacto, que todos lleguemos a la unidad en la fe, que conozcamos plenamente al Hijo de Dios, que seamos maduros, a la medida de Cristo en su plenitud. Una meta muy ambiciosa. Sin duda.
Si profundizamos, vemos que la misión se divide en objetivos específicos. Equipar a cada miembro de la Iglesia para que pueda servir, que haya una unidad profunda en la fe, un conocimiento completo de Jesucristo, madurez espiritual, en última instancia, parecernos cada vez más a Cristo. El objetivo final es la transformación, como dice Romanos 8.29, que fuimos predestinados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y esa idea de la transformación se repite en otros pasajes, como Colosenses 1.9-10 y 1.28. Ahí se enfatiza la importancia de crecer en el conocimiento de Dios y presentar a cada persona perfecta en Cristo. O sea, que esto no va solo de información, ¿no? No, para nada. El texto lo deja claro. El objetivo de la enseñanza no es solo soltar datos. De hecho, hace una distinción importante con lo que dice 1 Timoteo 1.5.6. Exactamente. Nos dice que no es la meta. No es solo enseñar la Biblia como un libro de texto, ni dar una educación cristiana académica, ni compartir información sin más, ni siquiera explicar el contexto histórico y cultural o la interpretación bíblica como fin en sí mismo. Entonces, ¿cuál es la meta? Ayudar a los demás a ser como Jesús. Eso es. Y esto implica cambiar su forma de pensar, como dice Filipenses 2.5 y 4.8, su forma de sentir, como dice Colosenses 3.15, y su forma de actuar, también en Colosenses 3.17. Transformarse por completo. Exactamente. Para ilustrarlo, el texto usa una anécdota muy conocida. La aparición de Jesús a 7 discípulos después de resucitar, estaban pescando, como antes, y habían pasado toda la noche sin pescar nada. Me encanta esa historia. Jesús aparece en la orilla y les dice dónde echar la red. Y la sacan llena de peces, 153. Juan lo reconoce primero, Pedro se tira al agua como un loco, y cuando llegan a la orilla, Jesús ya les tiene preparado un desayuno con pan y pescado. Lo interesante es la conversación que sigue. Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama más que a esos peces que acaban de pescar. Y cada vez que Pedro dice que sí, Jesús le da una orden. Apacienta mis corderos, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. Lo importante aquí, como dice el texto, es que nuestra tarea es ayudar a transformar a todos, desde los más jóvenes e inmaduros hasta los más maduros en la fe. No se trata de cuántos peces pesquemos, sino de cuidar y transformar a cada uno. Y eso nos lleva a la siguiente idea central. Jesús como el maestro sin igual. El texto afirma que no ha habido ni habrá otro maestro como él. Es verdad. Los que lo escuchaban se quedaban asombrados por la autoridad con la que hablaba. Algo completamente distinto a los maestros de la ley de la época, como dice Mateo 7.28-29. A pesar de no haber estudiado en ninguna academia, Jesús es el maestro más grande y eficaz que ha existido. Y lo importante es que no se trata de copiar sus métodos de forma superficial, sino de reflexionar sobre los principios que llevan su enseñanza, de perfeccionar nuestras propias habilidades como instrumentos del Espíritu Santo para transformar a otros. El texto nos lanza unas preguntas muy directas. ¿Por qué consideramos a Jesús como el maestro de maestros? ¿Qué métodos podemos usar? ¿Cómo podemos enseñar la palabra de Dios de forma novedosa y memorable? ¿Cómo hacer que la Biblia sea relevante hoy en día? Para ayudarnos a responder, el texto nos presenta un modelo de enseñanza que debemos reflejar. Y este modelo se divide en varios componentes esenciales. El primero, la dependencia total de Dios. Fundamental. El texto asegura que para ser maestros eficaces tenemos que depender completamente de Dios, de Padre Jesucristo y del Espíritu Santo. Y cita pasajes como 1 Corintios 3.7, Juan 14.26 y 15.5. Y explica 5 razones por las que es vital depender del Espíritu Santo al enseñar. Él inspiró la Biblia, Él nos ilumina para comprenderla, Él nos enseña cómo aplicarla, Él nos transforma a imagen de Cristo y atrae unidad a la iglesia. También se habla de la oración como canal para manifestar esa dependencia de Dios. Se cita Hebreos 5.7, donde Jesús ora pidiendo ayuda, y se enfatiza que es el Espíritu Santo quien realmente enseña a través de nosotros. Es clave orar con intensidad antes de enseñar. El texto describe la profunda comunión de Jesús con el Padre, buscando su dirección antes de tomar decisiones. Y nos recuerda lo que dijo Jesús en Juan 15.4, permaneced en mí. Incluso nos da una lista detallada de cosas por las que debemos orar. Dirección, discernimiento, sabiduría, saber qué enseñar, tener una personalidad atractiva, un buen sentido del humor, que la lección fluya bien, orar por la audiencia, pedir el favor divino, que se suplan necesidades por la salvación, la restauración de las mentes, la sanidad de los espíritus, la reparación de corazones rotos, la comprensión y la memoria de la iglesia y la aplicación de lo aprendido. Una lista completita. Y nos hace preguntas que nos invitan a pensar, ¿qué pasaría si buscáramos la dirección de Dios con la misma intensidad que Jesús? Si discerniéramos nuestros compromisos a través de la oración, si todos los maestros de la iglesia imitaran esta dependencia de Jesús. Se sugiere que podríamos enseñar mucho mejor, evitando caer en la complacencia o en eludir temas difíciles, y se nos recuerda que la clave es permanecer en Jesús para dar fruto. El segundo componente es el maestro en sí mismo. Su carácter, su excelencia moral, su santidad. Jesús no enseñaba solo por su autoridad, sino por quién era,
por su integridad, por su ejemplo. Se destaca la importancia de la excelencia moral para enseñar. Se plantean preguntas sobre la efectividad de un maestro y moral en diferentes contextos. Un profesor de matemáticas, un predicador divorciado enseñando sobre el matrimonio. Preguntas que nos hacen pensar en la coherencia entre lo que decimos y cómo vivimos. Se describen aspectos clave del carácter de Jesús. Su amor incondicional, su humildad lavando los pies de sus discípulos, su compasión, su paciencia, su integridad, que sus acciones siempre concordaban con sus palabras. Y el texto es tajante. La excelencia moral no es opcional para enseñar. Si no queremos manipular la palabra de Dios o ser hipócritas, nuestra vida tiene que reflejar lo que decimos. Y para eso cita varios pasajes bíblicos. El tercer componente se centra en el maestro y su conocimiento de las Escrituras. Jesús basaba su enseñanza en su conocimiento, su interpretación y su aplicación de las Escrituras, como vemos en Mateo 5.16 y 18 y Juan 7.38. Se nos advierte del peligro de ignorar las Escrituras al enseñar y se plantea la pregunta: ¿qué pasa si los maestros no conocen la Biblia, no saben interpretarla ni aplicarla? Puede llevar al dogmatismo, a la superficialidad, al legalismo, incluso a ser destructivos. Se destaca la necesidad de una preparación a fondo, como el tiempo que Pablo dedicó a formarse, y se comparte la instrucción de 2 Timoteo 2.15 sobre la importancia de interpretar correctamente la palabra de verdad. El cuarto componente se centra en las buenas relaciones de Jesús con la gente. Mateo 9.36 describe su compasión por las multitudes. Jesús amaba enseñar porque amaba a la gente. Nunca se irritaba, era accesible, se preocupaba por sus oyentes y se relacionaba incluso con los marginados. La lección es clara. Hay que amar a quienes enseñamos. No se trata solo de dar respuestas, sino de escuchar y comprender. La paciencia, la bondad y el respeto son esenciales. El quinto componente analiza la habilidad para enseñar de Jesús, el maestro comunicador por excelencia. Sus habilidades eran únicas. Usaba parábolas, preguntas que te hacían pensar, analogías precisas, lenguaje poético, un maestro. Conectaba con las emociones, hablaba con pasión, mostraba empatía. Como en la parábola del buen samaritano o cuando lloró por Lázaro. Enseñaba con intención, aprovechando cualquier lugar, el templo, las sinagogas, un bote, la orilla del mar, un pozo, casas, montañas, calles, incluso desde la cruz. Usaba métodos innovadores. La naturaleza, la vida cotidiana, las interacciones sociales, fomentaba la participación, el debate. Su mensaje era relevante, claro, inspirador, memorable. Y quiere que nosotros también seamos buenos maestros, que usemos tesoros nuevos y viejos para que otros entiendan la verdad. El sexto componente se centra en el alumno. Conocerlo bien es fundamental para enseñar eficazmente. Jesús era como un buen pescador que conoce a su presa. Sabía todo de sus alumnos, sus características, sus pensamientos, sus miedos, sus limitaciones, su cultura, su edad, su estatus social, sus necesidades, sus capacidades de aprendizaje, y adaptaba su enseñanza en consecuencia. El séptimo componente profundiza en la pregunta: ¿cómo aprende un alumno? Hay que saber cuándo enseñar, como cuando los discípulos tenían miedo en la tormenta o cuando no podían hacer un milagro. Jesús siempre estaba listo para enseñar de forma comprensible y memorable. Y aquí se habla de la pirámide del aprendizaje visual, con porcentajes que muestran la efectividad de los métodos: escuchar, leer, ver imágenes, debatir, hacer, escribir y enseñar. Los componentes octavo y noveno se centran en el entorno y el tiempo. Primero, Jesús conocía su entorno y lo usaba para conectar con sus alumnos. Hablaba de agricultura en un entorno rural, llamaba a pescadores y usaba metáforas de la pesca. Conocía las costumbres judías como en la boda de Caná. Debemos ser conscientes de nuestro entorno y adaptarnos para que el aprendizaje sea significativo. Segundo, Jesús gestionaba el tiempo de forma impecable. Era consciente del tiempo en su ministerio, aprovechaba momentos cotidianos para enseñar, se adaptaba, como cuando invitó a sus discípulos a descansar. ¿Qué podemos aprender de Jesús sobre el tiempo? Priorizar, ser flexibles, ser oportunos. El décimo componente se centra en el plan de estudios. Todo buen maestro tiene un plan. El de Jesús se centraba en la formación integral y la transformación. Se mencionan unos megatemas de su currículo. Predicar con el ejemplo, el reino de Dios, el servicio, la oración, la iglesia, el Espíritu Santo, la persecución, la vida eterna, el castigo eterno y la misión de los discípulos. ¿Y nosotros? ¿Cuál es nuestro plan de estudios? ¿Tenemos uno o vamos improvisando? Por último, el 11º componente habla de los métodos de Jesús. Involucraba todos los sentidos, apelando la mente, las emociones y la conducta para lograr una transformación completa. Daba ejemplos para pensar y razonar, para sentir, para actuar. Quizás en la enseñanza cristiana nos centramos demasiado en lo auditivo. Hay que usar todos los canales de aprendizaje: auditivo, visual, kinestésico. Y hasta aquí nuestra inversión de hoy en los principios de la enseñanza de Jesús. Un viaje fascinante. En resumen, hemos visto lo difícil pero inspirador que es imitar a Jesús.
la misión de transformar a otros, la importancia de depender de Dios, la necesidad de un carácter íntegro, de conocer las Escrituras, de tener buenas relaciones, de saber enseñar, de comprender a los alumnos y su entorno, de gestionar bien el tiempo, de tener un plan de estudios y de involucrar todos los sentidos. Como dice el texto, enseñar como Cristo es un reto porque Él es único. Nuestra misión es ayudar a otros a transformarse, a madurar espiritualmente. Queremos la unidad en la fe, conocer mejor a Cristo, ser más maduros, parecernos más a Él. Podemos imitarlo estudiando y emulando su dependencia de Dios, su integridad, su conocimiento de la verdad, sus relaciones, sus habilidades de enseñanza, su comprensión de los alumnos, su adaptación al entorno, su gestión del tiempo, su plan de estudios y su uso de todos los sentidos. Y para terminar, una pregunta para ti. ¿Qué aspecto de tu forma de comunicar o de guiar a otros podrías mejorar? Inspirándote en cómo Jesús conectaba con la gente y la transformaba. ¿Cambiaría tu enfoque si te centraras más en la transformación que en la información? Piénsalo. Te animamos a seguir profundizando en este tema. Siempre hay más que aprender. Hasta la próxima.